Vamos a hablar con ya un amigo de la casa, porque lo molestamos bastante seguido. Está en contacto Basilio Canale, árbitro bahiense que nos estuvo representando en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción. Basilio, ¿cómo estás? Hola Miquel, ¿cómo andás? ¿Todo en orden? ¿Cómo andan? Bien, todo tranqui. ¿Vos ya acomodándote un poco a Bahía, volviendo a la realidad, me decías ayer? Volviendo un poco a la realidad, ya reincorporándome nuevamente al laburo, volviendo a entrenar también, así que bien, bien, bien. Me van a Que, escuchar medio con la voz en silencio, pero porque me estoy recuperando un poco ahí de, no sé si fue un COVID, una gripe, ah, algo de eso. sí. Bueno, te- lo Sí, tra- pero bien, nada grave, nada grave. bueno, se alegra. El calor de Asunción, el cambio quizás, Y puede ser mucho aire acondicionado, Claro, también. más algún bicho por ahí. seguro. Vaso, Y ya así, pasaron y así a. están todo el año ellos, ¿eh? Claro, No sí, es que sí, es, sí, Sí, sí. no no es baja. que No, es el cambio fue porque... de ellos, que fueron al Claro, calor y volvieron claro. a un poco al frío. Ahora Exacto. nos agarró un poco la primavera acá en Bahía los dos, a Mauro y a Vaso. Vaso, ¿qué balance hiciste? ¿Fueron pasando algunos días? ¿Ya hiciste ese balance de cómo te fue? ¿Cómo lo viviste? Sí, por ahí hablando con amigos, amigas y eso, vas como por ahí reviviendo y repasando algunas cosas. Eh, Obviamente que el balance fue más que positivo. Creo que bueno, hablamos antes del viaje Sí. y por ahí dentro de los objetivos y expectativas estaban por un lado y nada, fueron ampliamente superadas. Y se me ocurren enumerar varias cosas como separadas. eh, Desde lo arbitral y lo técnico propiamente, desde la Claro. experiencia de participar de un evento deportivo de la magnitud que tuvo que bueno, que Mauro por ahí va a contar mucho más de eso. Y después la parte grupal, que por ahí son tres cosas a tener en cuenta. A ver, ahí lo perdimos un cachito, Vaso. Y la verdad que las tres instancias fueron, no sé, ampliamente superadas. A ver, te perdimos en la segunda instancia, se nos cortó y volviste, Vaso, contanos. Bueno, que no, que la segunda instancia tiene que ver con la magnitud del evento, Claro, digo, de un juego de este estilo. obvio. Y por último, lo grupal, Ujú. que bueno, me parece una pavada y por ahí no se tiene muy en cuenta a la hora de pensar el arbitraje, pero sí es una realidad y es importante. Seguro. ¿Cómo viviste el evento que decías, de que lo que se puede contar, ¿no? Al margen del hockey, que después seguramente Mikel te va a hacer alguna pregunta, ¿tuviste tiempo para disfrutar de algo más que no le hemos hablado allá en Asunción? Bueno, pude ver algunas otras disciplinas, algunos otros deportes, y ya de por sí el hecho de estar en un lugar como tal, como es la villa esa panamericana, es muy flashero porque de repente ves un montón de equipos de diferentes países, ves instalaciones que son tremendas, digo, la pileta donde se hacía la competición de deportes acuáticos es la más grande de Sudamérica, y bueno, y poder estar ahí está re bueno, sumado a ver Argentina en distintas disciplinas. Recién, bueno, lo escuchaba a Manuel, que bueno, es deportista y Ujú. eventualmente le tocará representar al país en alguna situación y es como que, bueno, te pones un poco en el lugar de esas personas y entendés y los ves vivirlo y está re bueno. Para mí está muy bien. Y es algo que, por lo que tengo entendido, es la primera vez que te pasa, ¿no? De poder disfrutar de un evento semejante. Sí, sí, este fue mi primer torneo de 11 de césped y de esta magnitud, digo, porque no es lo frecuente. Muchas veces los torneos de hockey son más pequeños, solamente hay hockey, entonces, bueno, tiene algunas dinámicas que son distintas y bueno, y eso es lo que hace que la experiencia sea de ese tipo, digo, tan enriquecedora. Se escucha medio mal, ¿no? No, 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 perfecto, no. Vaso. No, Se me perfecto. traba a mí nada más. ¿Vos nos escuchás bien? Bien. Sí, sí, bárbaro. Eso te iba a preguntar, ¿con qué te encontraste? ¿Cómo te sentiste en ese hockey, por así decirlo? Porque, a ver, habías tenido esa experiencia internacional en Canadá, pero era de pista, era de otro contexto, me imagino. ¿Cómo viviste eso de estando dentro de la cancha? Y la realidad es que era un desafío, porque, bueno, más allá de que acá en Argentina tuve la suerte y la posibilidad de participar de torneos importantes, Ujú. eh, el nivel era distinto porque era un sub-21, lo cual hace que sean, perdón, distintas. Y después como aprender a manejarte en el nivel internacional. Digo, hay muchas cosas del torneo doméstico, o sea, del país propio, que las manejas de una forma, pero bueno, estando ahí hay ciertas cuestiones que se dan por saldadas, sumado bueno, recursos tecnológicos como es el video y Claro. otras cosas que por ahí nosotros no tenemos habitualmente acá. Entonces eso, bueno, lo hace como distinto, sumado a la incertidumbre, ¿viste? Al ser una experiencia nueva Obvio. y un contexto distinto, bueno, nada, lo hace ahí como a la expectativa, ¿viste? Por ahí lo charlábamos antes de Ujú. irnos.
pero bien, la verdad que fue zarpado. Con Basilio me quedó una anécdota, perdón, de que viajamos en el mismo avión, pero no nos saludamos en el momento. Yo estaba sentado un poco Qué más vergüenza. atrás de Buenos Aires para Asunción y vi que iba leyendo reglamento. Así que Te stalkeó. no, ahí en la realidad casa. vi a la distancia, se lo comenté obviamente en el momento de él, después vi a la distancia el logo de la Federación Internacional, imaginé que estaba repasando por lo menos algo más del reglamento para llegar bien entrenado, entre comillas, a Asunción, pero me contabas que tenía que ver un poco con el videoref y bueno, con esto nuevo también para vos. Sí, sí. A ver, el videoref es un recurso que está implementado en el hockey internacional ya hace varios años. La verdad es que a nivel local o a nivel, bueno, nacional, son pocos los lugares que tienen. Bueno, en Bahía Blanca no lo tienen y en la provincia de Buenos Aires tampoco. Creo que las únicas dos experiencias que hemos tenido a nivel confederación fue en Mendoza y en Rosario, donde la realidad es que todo viene desde un laburo que se hace de cada asociación, y me arriesgo a decir desde cada grupo de árbitros, Claro. porque es todo muy artesanal y muy hecho pulmón, porque muchas veces no hay un recurso económico destinado a eso. Entonces, bueno, nada, no es tampoco un recurso con un desarrollo tecnológico muy grande, pero bueno, está bueno poder ir conociéndolo, y bueno, justamente esto de ir leyendo el protocolo. Yo soy bastante pesado con las cuestiones reglamentarias, y, y bueno, me parece que hay cuestiones que hay que manejarlas muy bien, y particularmente esto del video era algo que bueno, que quieras o no, también se evalúa. Digo, porque nosotros cuando termina el torneo, esto que me preguntabas del balance, yo tengo como mi experiencia personal y después como la devolución que te hacen los managers del torneo. Y siendo un aspecto que se evalúa, bueno, más allá de lo bien que lo tenés que hacer por tu desempeño como árbitro, es una cuestión que forma parte bueno, del combo de aspectos o variables a evaluar. Seguro. A ver, a ese nivel las reglas no cambian, pero ¿con qué ritmo te encontraste y cómo es el trato con el jugador a ese nivel? Mira, la verdad es que el ritmo tuve, bueno, en Argentina justo, creo que se cortó. Em, Te escuchamos, Vaso. No, te escuchamos Ahí bien, va. ¿eh? Te escuchamos bien, te Perdón, a escuchamos mí se bien. me congela cada rato. No, acá abajo yo. En el mes de julio participamos del argentino de selecciones mayores que se hizo en Rosario. Y bueno, la realidad es que es el torneo de mayor nivel en América. Entonces, participar de eso te da un cierto rodaje que te pone un poco en contexto del próximo desafío al cual vos vas a tener que estar como experimentando. Y haber participado por ahí de 4 naciones que se hizo en Rosario, donde vino India, Uruguay y Chile, fue una experiencia que sirve en cierta forma para entrar en el ritmo. Más allá de que no arbitre mujeres ahora en Paraguay, digo, el ritmo es algo re importante, y nosotros en Argentina tenemos la suerte de que tenemos un torneo muy, muy, primero rico en cuanto a equipos y a nivel. Y esto que me preguntabas por ahí, el trato con los jugadores, tiene mucho que ver con cómo es uno personalmente y cuál es su estilo. La realidad es que hay cosas que, bueno, esto que te decía, la diferencia en un torneo de mayores y un torneo de juniors, quizás vos en un torneo de juniors tenés que sortear algunas situaciones con un poco más de flexibilidad, en esto de por ahí aconsejar, o digo, sin intervenir en el A juego, eso, pero sí. justamente a eso iba, al tema de la conducción fuera del reglamento, Sí. que a veces es más importante que el reglamento mismo, porque las reglas son iguales al nivel que sea, pero el tema es la conducción fuera del reglamento. Sí, sí, y es esto que te digo, o sea, quizás en un torneo de sub-21 tenés más flexibilidad en algunas cuestiones, o te tomás licencias que en un torneo de otro tipo no lo haces. Digo, generalmente en un principio del torneo empezamos recomendando, digo, te doy el ejemplo este porque es simple. En el video vos hay situaciones que podés revisar y situaciones que no. Claro. Y si es una situación que vos no podés revisar y lo piden, la verdad que el equipo lo pierde. O sea, Claro. pierde la posibilidad de volver a pedirlo. Entonces quizás en un torneo de juniors, los primeros, o sea, en la fase de grupos, decías como, no lo pidas. Claro, O como, lo vas a perder. Y Claro. después ya si lo pedís vos es una responsabilidad tuya. Después, bueno, cuestiones que se van ajustando a lo largo del torneo, no lo haces. Termina Pero- siendo un poco una etapa formativa también al ser junior, en cierto Quieras punto. o no, sí, por una cuestión de que digo, como hay árbitros como nosotros, que éramos varios en este torneo, que era nuestra primera instancia a nivel internacional, hay muchos jugadores y jugadoras que igual, digo, los 2 arqueros del equipo masculino de Paraguay tenían 14 años. Claro. O sea, como es un montón. Sí, sí, Entonces, sí. bueno, tenés que hacer eso. Te pueden decir que no, y depende mucho de los managers lo que te vayan a decir. Capaz que el día de mañana tenés a alguien que te dice como, bueno, no.
O sea, limitate a implementar Claro. las reglas y ya. Bueno, después estará en cada uno el riesgo que asume. Pero bueno, nada, tiene que ver también un poco, como te decía, esto de lo personal en la gestión del juego. Ujú. Me, Va- me imagino que no es como el bar en el fútbol, ¿no? Que te siguen para todos lados. Mostrame la imagen, ¿qué vas a decidir? No tenés trencito atrás, ¿no? También deben protestar igual. Pero no tenés trencito atrás. No, porque mismo está reglamentado eso, o sea, no se puede, que Claro. se llama crowding, que es como el rodeado, como que no se puede hacer y tenés que sancionar a alguien. Está bien. Y después otra cuestión es que en el video hay una sola persona. Digo, Claro, que no vos, es que hay vos no cuatro vas. que están No, revisando. claro, no vas vos a ver el video Claro. si no te avisan lo que ven en el video. Exacto, hay un árbitro, o sea, en la terna se designan, son 4 árbitros, 2 en campo, una reserva y un video, y es una persona por cada lugar. Ujú. Dirigiste el partido por la medalla de bronce masculina, es lo máximo, parece que tenías la oportunidad. Le juega en porque, contra ser argentino. Claro, al ser argentino queda fuera de la final, lamentablemente, entre comillas. Claro, Porque, mejor para el seleccionado, peor claro. para base. ¿Te quedaste con ganas de dirigir algo o eso era lo máximo a lo que aspirabas? En este Mirá, torneo, ¿no? por ahí como charlaba con Miquel antes, en esta situación yo la verdad que expectativas de arbitrar cosas particulares nunca tengo. Por esto digo, porque era otro mi objetivo en este momento y tampoco mido mi rendimiento ni mi torneo por los partidos que me toquen arbitrar. Digo, hay algo que es muy cierto que lleva mucho tiempo aprender, que es que las designaciones no se hacen como se quiere siempre, sino como se puede. Digo, vos por más que quieras poner a tal árbitro en tal partido, si no hay neutralidad no lo puedes poner. Si querés dar una posibilidad a otro árbitro, no lo vas a poner. Y así te puedo mencionar un montón de variables que se dan y que las tenés que tener en cuenta a la hora de hacer una designación. Si me preguntás a mí, yo iba esperando simplemente, bueno, ni más ni menos que tener al menos 3 partidos, que es lo que vos necesitas para que te hagan un reporte después del torneo. Y a la hora de ver las designaciones yo no me puedo quejar en lo absoluto porque pude arbitrar partidos muy, muy buenos y creo que lo máximo que podía arbitrar, lo arbitré, que fue el tercer y cuarto puesto de varones y estuve en el video de mujeres del tercer y cuarto puesto, que digo, sin ir al hecho de qué partido era, porque es anecdótico, vos después volvés y arbitrás acá, y no es que, sí, Claro. arbitré, no, o sea, eso no existe, es mentira, y si te dicen que sí, es mentira. Entonces, como, bueno, nada, alto reconocimiento, lo re disfruté, hice todo lo posible para estar a la altura, y bueno, y nada, súper agradecido seguramente. ¿Cuánto te acercó esta experiencia y en base también un poco a lo que comentabas de los 3 partidos para ser evaluado y demás? ¿Cuánto te acercó a ese sueño de ser árbitro internacional, Vaso? ¿Cuánto crees que te acercó? Mira, en cierta forma vos necesitas 2 reportes o 3 con mayor puntaje a X, no importa, para ya pasar de panel. Sí. Y ya pasar al siguiente panel es algo bueno, que representa más posibilidades en términos de los distintos torneos a los cuales Exacto. podés acceder de cierta forma o que te pueden Que tener estás en cuenta. habilitado, claro. Exacto. Y bueno, y tuve un muy buen torneo. La verdad que el reporte que tuve fue muy bueno. Y la realidad es que sí, es una aproximación realmente bueno, tener otra posibilidad en otro torneo, ya sea 1 o 2 torneos más, y eventualmente, si se dan las condiciones físicas, si se cumplen los requisitos, pasar al otro panel, que ya implicaría por ahí estar en el se llama International Panel, que bueno, que ahí ya es como más, algo más, ¿cómo se dice? Concreto. Claro, claro. Hablábamos también en la previa, y esto que decías también, de que muchos crecimientos dependen del cuerpo arbitral del lugar, digamos, donde se juegue ese partido o esa situación o lo que sea. Y hablábamos en la previa y me decías que creías que esto del conocimiento era medio circular. Vos juntarte a hablar con los árbitros de la experiencia que te traes o otros árbitros con su experiencia. ¿Qué sentís que te traes para ese conocimiento desde Paraguay? Un montón de cosas. Un montón de cosas, primero por el hecho de que tuve un equipo de managers muy capos, muy capos. Como que una de las managers era Soledad Parraguirre, quien fue, bueno, árbitro de 5 Juegos Olímpicos, de cuánto mundial se te ocurra, cuánto Champions Trophy haya tenido la posibilidad de ir. O sea, es el mejor árbitro del mundo, que hoy en día no está más en la coordinación de la Confederación de Hockey, pero bueno, es la presidenta del comité de reglas de la Federación Internacional, o sea, para que se imaginen la magnitud. Sí. Y ella fue la coordinadora, que yo tuve la suerte de criarme con ella porque la conozco desde el 2017 que empecé a arbitrar. Entonces hay un montón de aprendizajes que te da ella
que digo, desde lo formal en la devolución del partido, como después te llama a charlar en la tribuna y te dice como, che, fíjate tal y tal cosa, o mirá lo que hace tal. Hay que ser una esponja y no vas, hay que escuchar todo, o sea, aprovechar. Sí, sí, sí. Y también después hablándolo con los árbitros, digo, más allá de que cada uno te transmite su experiencia y las cuestiones propias que trae de sus torneos, eh, el compartir es algo muy copado. Desde Claro. lo diario me refiero, Sí, no sí, solo sí. dentro de la cancha, porque quieras o no, hablamos todos un mismo lenguaje Ujú, adentro de la cancha. ujú. Entonces eso lo hace súper productivo, porque vos lo que estás esperando es, además de que te vaya bien, es que el partido salga bien. Claro. Y eso está re bueno porque se dan ciertas dinámicas que bueno, que enriquece un poco lo que vos vas a hacer y con lo que te vas a ir. Y bueno, y por otro lado, otros coordinadores que tuve fueron uno de Uruguay y otro de Estados Unidos, que tienen experiencia en arbitraje a nivel internacional, entonces como que creo que fue muy productivo porque lo que transmitían ellos lo transmitían como de su experiencia como árbitros. Claro. Después es importante situarse en el lugar de manager, pero nada, eso te da como un cierto rodaje porque las principales cosas que aprendí fueron manejos a nivel internacional. Claro. Digo, como saldar ciertas cuestiones que se tienen que manejar de esa forma. ¿Hubo alguna que te sorprendió, Vaso, de, che, mirá, yo acá en la BH hubiera hecho esto con menos protocolo y acá tengo que respetar esto, no sé? Bueno, quizás ustedes a mí no me conocen mucho dentro de la cancha, pero yo soy mucho de hablar. Sí. Digo, acá como que entiendo el arbitraje como la gestión del juego. Entonces, quieras o no, te tenés que estar comunicando constantemente, no solo de la forma que hablar. Y yo hablo mucho. Sí, un día Y en algo un que me dijeron partido, fue, no me acuerdo qué final o qué partido fue, que no sé a quién de las chicas le decía, te juro que yo vi esto, perdóname si no fue así, pero te juro que yo vi esto. Y hablabas un recontra. rato largo, digamos. Sí, sí, sí. Y mismo como en el movimiento, digo, como que me involucro, charlo y eso, y fue como, che, no hables tanto. Claro. Bárbaro, o sea, digo, está bien, y Soledad me decía, o sea, en tu torneo y en Argentina es necesario, primero porque te manejas en el mismo lenguaje, o sea, todos hablamos español, todos usamos los mismos términos en el hockey, entonces, qué sé yo, dar una indicación está bien. Y acá Claro. capaz que lo manejas simplemente con una seña. Entonces, como que restringís un poco esas cuestiones, que está bien, que es necesario para ese contexto, y que me dijeron, tipo, volvé a tu torneo y seguí haciéndolo, Sí, sí, digo, claro. no lo pierdas. Claro. Entonces, como eso es algo que es re particular, que me lo llevo, y que bueno, lo bueno es que lo pude como en cierta forma implementar, Ujú. como para bueno, ir incorporando esas cosas. Claro. ¿Cómo sigue ahora, Vaso? Próxima designación, ¿cómo sigue el calendario? Bueno, ahora el 17 por ahí de septiembre me voy a Río Grande a arbitrar el argentino de selecciones de pista, De pista. que se juega así entre creo que el 16 y el 20 o por ahí, Ujú. más o menos. Y después, bueno, por lo pronto no hay más torneos. Ujú. En noviembre se juega el argentino de menores de pista. Yo me como que en este año la realidad es que, como hablé un poco con los coordinadores en cuanto a mi disponibilidad, porque teniendo en vistas que en agosto tenía este torneo, Claro. como que el primer semestre me dediqué a hacer césped Ujú. y la realidad es que más allá de que me gusta, yo tengo un compromiso con todo lo que es indoor y me corresponde, además de que quiero hacerlo. Entonces todo este segundo semestre voy a hacer principalmente indoor. Claro. Entonces por eso ahora voy a hacer en septiembre este torneo y probablemente vaya al de menores, ya sea a arbitrar, a coordinar o lo que sea, Ujú. pero bueno, nada, esa es como la planificación. Y después, bueno, si surge alguna otra cuestión se irá charlando, digo, porque yo tengo la suerte de que tengo un equipo de trabajo muy zarpado acá en Bahía, desde la secretaría, en la residencia en la que yo estoy, Ujú. que bueno, que me respaldan, digo, y está bueno en este sentido, por ahí lo escuchaba hablar a Manuel desde esta cuestión de la pseudo profesionalidad Ujú. o el Sí, pseudo claro. profesionalismo, que realmente nosotros no lo tenemos. O sea, sí es una cuestión desde lo vocacional y desde lo personal, la forma O en la sí cual la me lo tienen tomo. desde la exigencia y Claro. en la práctica, pero no en la preparación y todo lo otro que le gustaría tener, digamos. No que no lo tengan personalmente, sino que no Son tienen. profesionales pero no tienen el marco para Exacto. hacerlo, ¿no? Exacto, sí, sin duda, porque para estar tenés que cumplir con ciertos estándares y requisitos que, bueno, los vas saldando vos mismo o vos misma. Claro, claro. Y por suerte en el laburo a mí me reacompañan, que les reagradezco realmente. Y bueno, y me permite poder llevarlo adelante, digo, porque en cierta forma yo sé que en otros lugares, si estuviera laburando, no sé si tendría estas licencias. Claro. Ujú. ¿Cuántos años? Digo, obviamente que hay arreglos en los cuales yo hago y quizás hago lo que tengo que hacer y si puedo hacer más lo hago como para después irme con la tranquilidad de decir, bueno, me tomo estos días porque tengo que ir, porque en cierta forma también te corresponde porque hay una legislación que lo habilita, Sí, sí, claro, claro. pero bueno, tampoco es tirar de la soga. Digo, para mí todo tiene que ver con concesiones que se hacen, con comunicación clara y
y bueno, nada, pasa por ahí. Espectacular. No, le pregunto, ¿cuántos años tenés? 30. ¿30? O sea, ¿y el bigote para aparentar ser más grande? No es bigote, no me afeito, es lo único que me crece. Es lo que hay, es lo que hay. Es lo Tengo que hay. suerte. Bien, bien, Es lo bien. que hay. Bueno, y algo que a mí me llamaba mucho la atención es que el torneo de ahora era de los más grandes. Digo, ¿Ah, sí? no te voy a decir que era el más grande porque Mirá. había un chico que tenía 39, pero como en otros países la realidad es que la posibilidad de ir a un torneo a calificar como internacional se da mucho antes. Llega antes, claro. Había árbitros que tenían 22 años, 23 años, que arbitraban muy bien, obviamente con distintos momentos personales a nivel arbitral. Claro. Pero bueno, nada, creo que nosotros, la mayoría de los que vamos, salvo casos excepcionales como Juan Pedro, que es uno de los chicos de Córdoba que arbitra muy bien y fue con 27 años, digo, o 26, llegamos con un poco más de recursos y con un poco más de cuestiones maduradas por una cuestión de proceso, digo, porque Sí, en sí, Argentina sí. somos alrededor de 300 árbitros a nivel nacional, entonces bueno, hay otra Sí, pero otro de los otros, proceso. de los otros países que decís que eran más chicos, ¿qué edad estás hablando? Esto que te digo, 22, 23, 24 años. Claro. Terrible. Muy chicos. Lo cual también te asegura muchos más años de Sí, sí, carrera claro. a nivel Sí, internacional, sí, seguro. porque a los 47 años vos ya no podés arbitrar más. Ujú. Bueno, te Desde la queda. formal, obvio. Te queda todavía Vaso. Queda mucho, queda mucho. No, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Yo siempre lo digo y te lo he dicho a vos, o sea, yo disfruto mucho lo que hago acá. Sí, sí. Entonces, bueno, si toca ir a esos lugares, bienvenido sea, se hará siempre y cuando se pueda y en las mejores condiciones, pero acá no tenés mucho límite. Claro, Entonces, queda tiempo y mientras lo disfrute lo voy a seguir haciendo. Vaso, gracias por el rato, por estar siempre, obvio, y bueno, felicitaciones por otro logro más. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, de verdad. Gracias. Un abrazo. Saludos.